Hola, muy buenos días. Vamos a continuar nuestras clases de pediatría con traumatismo craneoencefálico. Vamos a definir primero qué es el trauma craneoencefálico. Este se define como una lesión de las estructuras de la cabeza debida a una fuerza externa de origen mecánico. El TCE, si hablamos de estadísticas, el 80% de los traumas craneoencefálicos en niños van a ser leves, afortunadamente. Del 1 al 6% van a tener evidencia radiológica de lesión intracraneal y un porcentaje muchísimo menor, del 0.4 al 1%, van a requerir una intervención quirúrgica. En esta imagen les muestro una fractura, hundimiento, en la que cómo se ve clínicamente en el niño el hundimiento y cómo se ve ya en un estudio de imagen, se ve aquí perfectamente la depresión. Ahora, pueden existir dos tipos de daño: el daño cerebral primario, propio por el mecanismo del trauma, y el daño cerebral secundario. El daño cerebral primario se da al momento del traumatismo. Si el traumatismo es en el eje laterolateral, va a haber lesiones extraaxiales como hematoma epidural, subdural y hemorragia subaracnoidea, y lesiones de tipo golpe y contragolpe. Si es en el eje centroaxial, medial o paramedial, es más frecuente lo que es el denominado daño axonal difuso por la lesión de las estructuras profundas. Este último, el daño axonal difuso, es el que es muchísimo más frecuente en niños. Ahora, este es el daño cerebral primario, pero va a existir también un daño secundario. Y obviamente, si sabemos que ya tuvo un trauma craneoencefálico, este daño cerebral secundario es tratable y anticipable. Va a ser secundario a la isquemia, la hipoxia y la presión intracraneal elevada, y obviamente a todas las consecuencias de estos mecanismos. La alteración más frecuente y grave es la hipoperfusión secundaria al vasoespasmo, que conduce a la isquemia cerebral, y eso pues nos va a dar todavía una complicación mayor. Tiene que ver mucho con la clase pasada, que fue la de hipertensión intracraneal. Ahora, en niños hay mayores fracturas craneales y las lesiones intracraneales conforme menos edad tenga el paciente. ¿Por qué? Pues porque es un paciente mucho más susceptible. Y los motivos son estos: el paciente entre menor edad tiene superficie craneal proporcionalmente mayor. El plano óseo es más fino y más deformable, tiene una musculatura cervical relativamente débil y también tiene un mayor contenido de agua y uno menor de mielina. Recordemos que también el desarrollo del sistema nervioso central en los niños pues todavía está en juego a menor edad. Existen mecanismos de producción. En niños menores de 2 años, las principales van a ser las caídas o por maltrato, en caso de que se sacuda a un niño, etc. En niños entre 2 y 10 años, pues estos niños ya deambulan, pueden utilizar bicicleta o algún otro vehículo rodante. Y los más comunes van a ser los accidentes de circulación o las bicicletas y las caídas. Y los niños ya mayores de 10 años, generalmente va a ser por deportes, accidentes automovilísticos o también porque anden en bicicleta. Las causas más frecuentes de los traumas craneoencefálicos son los accidentes en general. En los TCE leves van a ser las caídas. En el TCE grave va a ser precisamente los accidentes de circulación automovilísticos. Y es importante que sepan que existe una doble mortalidad en menores de 1 año, precisamente por los factores de riesgo que acabamos de comentar. Ahora, en el TCE leve, ¿cuál va a ser ese TCE o cómo podemos decirle a los papás: su bebé tuvo un trauma craneoencefálico leve, tuvo una conmoción cerebral o otro, ¿no? Entonces, para que tenga un TCE leve o se clasifique de esta forma, no debe de haber alteraciones del nivel de conciencia. En el menor de 2 años debe de estar el niño alerta cuando lo revisamos, o se despierta a la voz o al tacto suave. En el niño mayor de 2 años ya le podemos aplicar nosotros lo que es la escala de coma de Glasgow. Vemos, y a la exploración neurológica se ve todo normal, clínicamente lo exploramos, no tiene evidencias de fractura de cráneo. Entonces este traumatismo, como vimos, es el más frecuente.
Ahora, en cuanto a la conmoción cerebral es un estado transitorio de disfunción neuronal tras un traumatismo sin lesión cerebral reconocible. Se va a manifestar en nuestros pequeñitos como confusión, disminución transitoria de la respuesta a estímulos, vómito, mareo, cefalea y también pérdida de la conciencia. Y ya una lesión traumática clínicamente importante, pues va a ser esa lesión intracraneal que requiere alguna intervención neuroquirúrgica, cuidados de soporte o monitorización intensiva u hospitalización prolongada, que presente también el paciente alguna fractura deprimida o alguna fractura de la base del cráneo. Esta también es una clasificación, esta es de la guía de práctica clínica, también clasifica el TCE en leve, moderado y severo. En el leve el Glasgow está a 14-15, puede tener un poquito de cefalea, menos de 3 vómitos, sin pérdida del estado de conciencia. La guía de práctica clínica del trauma craneoencefálico lo refiere como en pacientes menores de 18 años, entonces también toma mucho en cuenta al paciente que ya es mayor, al escolar o incluso al adolescente. En el moderado es un Glasgow de 9 a 13 con pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, cefalea, más de 3 vómitos, amnesia postraumática, convulsiones, sospecha de maltrato infantil, politraumatizado o un trauma facial. Y en el severo, obviamente un Glasgow deteriorado de 8 o menos con signos de focalización, una lesión penetrante de cráneo, fractura hundida o expuesta, disminución en la puntuación inicial del Glasgow de más de 3 y un déficit neurológico de aparición posterior. Ahora, este es otro cuadro en el que se clasifica los grados de riesgo de la lesión intracraneal en el traumatismo craneoencefálico. En niños va a existir el riesgo alto, el riesgo intermedio, que va a depender de si el niño tiene menos de 2 años o tiene más de 2 años, y un riesgo bajo. Entonces, empecemos con el riesgo bajo. El riesgo bajo se va a dar cuando el niño tenga una escala de coma de Glasgow de 15, no hay datos de fractura, no hay mecanismos, el mecanismo no fue de riesgo, no hay focalidad neurológica y el niño o el adolescente está asintomático. Ahora, el riesgo intermedio. Entonces, el riesgo intermedio hay que identificarlo porque puede progresar al riesgo alto. Entonces, si tiene el niño menos de 2 años, tenemos que revisar que tenga o que no tenga un cefalohematoma. O mejor dicho, el riesgo intermedio es un cefalohematoma no frontal importante, pérdida de conocimiento de más de 5 segundos, vómito, mecanismo de riesgo, actitud anormal referida por los padres, o sea que los padres digan es que el niño se está comportando extraño o él no es así o lo vemos hipoactivo o algo diferente. En el caso del niño de 2 años hay pérdida de conocimiento, vómito, cefalea severa y tenemos que checar también el mecanismo de riesgo. Es importante porque en el riesgo intermedio, si tiene alguna de estas características, se debe de realizar una observación hospitalaria de 4 a 6 horas con una revaloración de la clínica y también con una revaloración de la escala de coma de Glasgow, y hay que estar revisando o tratando de detectar algún nuevo síntoma o si el paciente presentara empeoramiento. Ya finalmente en el riesgo alto, pues ya va a gritar que es un trauma craneoencefálico de riesgo o severo, va a presentar focalidad neurológica, fractura craneal que se palpa, signos de fractura basilar que los vamos a ver más adelante, y también la fontanela se puede tornar tensa en los pacientes que generalmente son menores de 18 meses y tienen todavía la fontanela, o puede presentar incluso convulsiones. En la historia clínica tenemos que realizarla igual que en cualquier otro abordaje también de otro paciente. Nada más hay cosas que vamos a considerar. En los antecedentes personales patológicos vamos a indagar sobre coagulopatías que pudieran empeorar el daño del trauma craneoencefálico, si el paciente está tomando algún fármaco, si es portador de alguna válvula de derivación ventrículo-peritoneal, si tiene alguna malformación vascular, etc. También para hacer nuestro diagnóstico diferencial o para tomar en cuenta qué otro daño agregado se podría presentar el paciente. En cuanto a la edad, los niños menores de 2 años pues obviamente tienen mayor riesgo por una valoración inicial con síntomas y signos más inespecíficos. Entonces en ellos a veces pues no es tan
tan fácil. También hay mayor riesgo de presentar lesión intracraneal y maltrato en este tipo de niños, y esta es una cuestión muy importante en cuanto a términos legales. Entonces, nosotros sabemos que si llega algún niño con un trauma craneoencefálico de moderado a severo, o como que no concuerda la historia clínica que refieren los papás con lo que encontramos físicamente, pues también hay que dar aviso al Ministerio Público para descartar maltrato. Entonces, en cuanto al mecanismo, aquí están los mecanismos de riesgo. Entonces, esto es importante. Si la caída es de más de 1.5 metros o de 1 metro en menores de 2 años, si hay un impacto directo con un objeto contundente, si es un accidente de vehículo de motor con desplazamiento de los pasajeros, si hubo muerte de algún pasajero o vuelta de campana del vehículo, si el traumatismo no fue presenciado por el familiar, si es un peatón o un ciclista también sin casco, si es atropellado por un vehículo motor, si fue una zambullida, una colisión en bicicleta, o un accidente de motor o herida penetrante. Entonces, todos estos mecanismos son de riesgo. Si los refiere el paciente, tenemos que tener muchísimo más cuidado. Ahora, también hay que estar pendientes de los síntomas asociados. Otros síntomas asociados son la pérdida de conciencia, hay que ver cuánto duran, si presenta vómito, principalmente si este vómito ocurre más allá de 1 hora después del trauma craneoencefálico, si se refiere a cefaleas, irritabilidad, convulsión, alteraciones del comportamiento, ceguera, confusión, etc. Hay que tomar en cuenta el tiempo de evolución porque el daño secundario aparece más frecuentemente en las primeras 6 horas. De aquí que si está en un riesgo intermedio, pues se vigile al paciente de entre 4 y 6 horas. Las lesiones de abuso y maltrato también, como lo había comentado, es muy importante, y esto es que haya una falta de congruencia entre las lesiones y la clínica, que haya una demora injustificable en la asistencia, o sea, que si el niño se cayó a las 11 de la mañana y es un lactante y lo llevan a valoración hasta el otro día o a las 11 de la noche, como que eso no cuadra, como por qué los papás no quisieron llevarlo a valoración prontamente. Presencia de lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en distintos estadios de evolución. Si existen, esto asociado a veces a las quemaduras principalmente. Otras fracturas o hemorragias retinianas, está comprobado, y por eso les puse esta imagen, que en el niño que es sacudido puede presentar este tipo de hemorragias. Entonces, de ahí a que la exploración física debe ser minuciosa. También que los papás tengan una actitud inadecuada, que el paciente o el lactante tenga un rechazo al contacto físico con los padres, o que esté irritable, pero que cuando esté con una persona diferente a los padres esté tranquilos. También hay que evaluar qué está pasando. Ahora, ya que se inicia el manejo, va a haber una evaluación primaria y una evaluación secundaria. La evaluación primaria se debe de iniciar con el triángulo de evaluación pediátrica, que evalúa el aspecto, evalúa la respiración y evalúa la circulación. En el aspecto tenemos que ver el tono, la reactividad, si es consolable, la mirada, si está llorando o si habla, que se está expresando adecuadamente, y valora el sistema nervioso central. En cuanto a la respiración, si tiene algún trabajo respiratorio, ruido respiratorio, etc. Y valora la patología respiratoria asociada. Y en caso de la circulación, pues checar el color de piel, palidez, livideces, cutis marmorata, cianosis, en el caso de que veamos equimosis o algo más, y valora la función cardíaca y la perfusión de órganos. Después vamos a checar las constantes vitales, más adelante les voy a poner un cuadro, incluida en esta primera valoración el dolor. Entonces, recuerden que es importante también quitarle el dolor al paciente, porque si tuviera algún daño cerebral se puede empeorar por aumentar la presión intracraneal por el dolor.
Se debe de realizar el ABCDE, que todos conocemos, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y la exposición, valorar el nivel de conciencia con la escala de coma de Glasgow, que ya está modificada en el último rubro en cuanto a la respuesta verbal, dependiendo si el niño tiene el lenguaje o si es un lactante. Si es un lactante, pues tenemos que checar si sonríe, si está irritable, si llora con dolor, si se queja o no tiene respuesta. Hay que checar también además la reactividad pupilar, valorar el tamaño, la reactividad pupilar y su posible asimetría. Ahora, esta parte de arriba es de la guía de práctica clínica y se me hizo a mí muy importante porque es muy frecuente que aquí en México lo primero que llegan los pacientes y no dejan, llegan los pacientes con sus papás y los papás dicen, es que no lo dejé dormir, ¿no? Entonces, esto sí ocurre muy frecuentemente en la clínica. Las recomendaciones de la guía de práctica clínica es que no hay que impedir que el niño duerma, pero sí es pertinente despertarlo cada 2 a 3 horas. Entonces tienen el mito en México que llegan y dicen, es que no lo dejes dormir, y entonces el niño se pone más irritable o presenta algún otro dato. Entonces, durante las primeras 24 horas es necesario que esté en casa en observación, siempre y cuando ya lo hayan llevado a su valoración inicial y fue un trauma craneoencefálico leve. En caso de no presentar ninguna de las situaciones descritas anteriormente, el niño puede hacer actividad normal a partir de las 24 horas del traumatismo. Recuerden que, como vimos, las lesiones o el daño que vamos a esperar es en las primeras 6 horas, pero todavía tenemos que vigilarlo las primeras 24 horas. Entonces, o que los padres tengan muy pendientes de algún dato de alarma. Tenemos también aquí la cifra de signos vitales de acuerdo a la edad, porque es importante que las exploremos y para descartar también algún otro dato de alarma, ¿no? Entonces se los dejo aquí, el recién nacido, la cardíaca de 130 a 170, a comparación del adolescente que es de 60 hasta 85. La respiratoria, entre más pequeño el niño, mayor será su frecuencia respiratoria, y la tensión arterial, entre mayor sea el niño, mayor tendrá que ser su tensión arterial. Ahora, después de una evaluación primaria, vamos a una evaluación secundaria. En la evaluación secundaria ya es muchísimo más detallada, ya va a haber una valoración neurológica completa con los pares craneales y los reflejos tendinosos profundos. Se debe de evaluar la escala de coma de Glasgow y otros signos de alteración desde el nivel de conciencia, la exploración física minuciosa de la cabeza, que la vamos a dar más adelante, una exploración general sistemática también en busca de lesiones asociadas a otro tipo de lesiones, fracturas en otros huesos o hematomas, equimosis, etc. Ahora, en la evaluación o en la exploración física de la cabeza vamos a buscar hematomas, fracturas craneales deprimidas, abiertas o en la zona de la arteria meningia media. Vamos a buscar también datos de fractura de la base craneal, como es el hemotímpano, el signo de Battle, que es el hematoma postauricular, que lo tenemos aquí en esta imagen. Ojos en mapache, como en el caso de este paciente, licuorrea por fosas nasales o por los conductos auditivos, y que haya una fractura de la base del cráneo y esté escurriendo líquido cefalorraquídeo. Una fontanela anterior a tensión, en el caso de los pacientes que tengan fontanela, que tenga algún escalpe porque haya tenido algún trauma directo en la cabeza, y checar el fondo de ojo, el papiledema. Además, les puse en rojo las hemorragias retinianas que les comenté que son frecuentes en el niño sacudido en el caso de maltrato. Entonces, los criterios de traslado desde el servicio comunitario o primer nivel de atención hacia un departamento de urgencias hospitalario, que esto seguramente les va a tocar a muchos de ustedes cuando estén en el servicio social. Entonces, es que tengan una escala de coma de Glasgow menor de 15, pérdida de la conciencia, focalidad neurológica, que tenga una amnesia anterógrada o retrógrada, cefalea persistente, vómito después del trauma, una sospecha de maltrato, irritabilidad o un comportamiento anormal, sospecha de fractura o lesión penetrante de cabeza, crisis convulsivas posteriormente al trauma, neurocirugía previa, traumatismos de alto impacto
antecedentes de sangrado o alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Porque puede empeorar. Paciente con terapia anticoagulante e intoxicación por drogas o por alcohol. Ahora, ya que se realizó toda la exploración física, vamos ahora al diagnóstico. Entonces, pasa lo mismo que con la presión intracraneal, lo que se comentaba, que la TAC craneal es la prueba de elección. Dicen que la resonancia magnética cerebral es, pues obviamente es más cara, no siempre la tienes disponible y se reporta como más eficaz que la TAC para detectar cierto tipo de lesiones, en el tipo de lesión de fosa posterior, medulares, daño axonal difuso, etc. Pero entonces, si preguntan cuál es la prueba de elección, va a ser la TAC craneal. Una vez estabilizado al paciente, ¿qué otras indicaciones se tienen que ver? Pues hay que ver si es un grupo de riesgo alto, checar los varios factores de riesgo, si es que tiene varios factores de riesgo intermedio. Estas son las indicaciones para realizar la TAC. Si tiene una evolución durante la observación de los síntomas de riesgo intermedio, si tiene una presencia de factores predisponentes de sangrado o si estamos sospechando maltrato. Entonces, esto hay que tomar en cuenta para solicitar una tomografía. La lesión intracraneal más frecuente pues es el hematoma epidural. Va a tener síntomas secundarios, aumento de la presión intracraneal, cefalea, vómito, alteración del nivel de conciencia, hematomas también subdurales, interhemisféricos son los más frecuentes en lactantes y secundarios a maltrato. La lesión axonal difusa es más frecuente también en niños, como lo habíamos comentado previamente. Se produce un aumento de la presión intracraneal que puede generar coma profundo o incluso la muerte. Y también podemos tener la contusión parenquimatosa. Los síntomas más frecuentes asociados son alteraciones del nivel de conciencia, convulsiones y focalidad neurológica. Ahora, existen también criterios, esto es de la guía de práctica clínica, para realizar los rayos X. Entonces, ¿a quién vamos a pedir rayos X? Si el paciente tiene edad menor de 1 año, si sospecho maltrato infantil, ¿por qué? Porque tengo que descartar que no tenga fractura a otros niveles. Si tiene una pérdida de conciencia superior a 5 minutos y en caso de que ustedes estén en un primer nivel y no tengan una tomografía, pues se solicita una rayos X. Si tiene crepitación o hundimiento craneal, si tiene un traumatismo facial grave, si la radiografía cervical está... La radiografía cervical está indicada cuando se sospecha posible lesión en pacientes politraumatizados, en los TCE graves, en el que está de etiología dudosa, en el déficit neurológico o dolor en la zona cervical. La proyección debe de incluir hasta C7 y T1 con proyección anteroposterior lateral y de TOM. Las radiografías de cráneo no deben ser usadas para diagnosticar lesión cerebral, obviamente, y no sustituyen la realización de la tomografía axial computarizada. Entonces, esta guía de práctica clínica está encaminada a la evaluación y el manejo en el primer nivel. Entonces, aquí tenemos... en esta imagen cómo se ve el mecanismo en que pueden sacudir al niño y en cómo puede presentar la lesión cerebral, los tipos de hemorragia que puede presentar. Si obviamente es un niño maltratado, puede presentar fracturas costales, fracturas de algún hueso largo o en este caso, si es sacudido, también va a tener fracturas a nivel de las articulaciones, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, va a haber, como en el tema previo, medidas generales y medidas específicas. En las generales, pues es la estabilización sistemática, ABC, valorar la inmovilidad cervical si es necesario, las indicaciones de intubación, que es importante que las sepas, son que tenga una escala de coma de Glasgow menor de 9, que tenga una inestabilidad hemodinámica, que tenga un distrés respiratorio severo. También hay que estar evaluando siempre el grado de dolor, hay que administrar la analgesia a nuestro paciente según la escala, usaremos una visual análoga muy comúnmente. El dolor no controlado, como estamos comentando, aumenta la presión intracraneal. Ahora, ¿qué medidas específicas vamos a manejar? Pues control de la presión intracraneal, tratamiento anticomicial en el caso de convulsiones,
Valorar el tratamiento neuroquirúrgico si hay una lesión intracraneal, hay fractura deprimida, fractura basilar, fractura craneal con una diástasis, que es una separación de más de 3 milímetros, y deterioro clínico. En el TCE moderado a severo, obviamente el tratamiento a veces se inicia en el mismo lugar en donde se realizó o en donde está el paciente. Entonces aquí estos son los criterios de intubación para el TCE pediátrico, que fue de moderado a severo. Escala de coma de Glasgow menor de 10, es muy parecido al anterior. Disminución de la escala de coma de más de 3 puntos, independientemente de la valoración inicial. O sea, si el paciente se va deteriorando, si el paciente está en coma, si tiene anisocoria de más de 1 milímetro, si tiene una lesión cervical espinal que compromete la ventilación, si el paciente está en apnea, si hay pérdida de los reflejos de la protección laríngea, si hay hipercapnia o hipoxemia, esto obviamente valora con una gasometría, si hay hiperventilación espontánea que ocasiona una disminución del CO2 de menos de 25, también se debe de considerar las siguientes manifestaciones para realizar la intubación antes del traslado, como les decía, a veces en el mismo lugar en donde ocurrió el accidente, y es un deterioro significativo del nivel de conciencia, fracturas inestables del macizo facial, sangrado abundante a través de la boca y convulsiones. Ahora, en el TCE moderado a severo, este también es de la guía de práctica clínica, ponen estas consideraciones. Dice, el cerebro es altamente susceptible de hipoxia. La hipoxia, además de causar daño por sí misma, puede resultar en vasodilatación cerebral que condiciona incremento en el volumen sanguíneo cerebral y incrementa la presión intracraneal. Durante el manejo de la vía aérea en el paciente con trauma, es imperativo que el clínico no induzca hipotensión, debido a que es asociada a un peor pronóstico. Los objetivos principales van a ser preservar la oxigenación y la ventilación, prevenir la broncoaspiración, mantener la presión arterial media y evitar elevaciones de la presión intracraneal. También se debe evitar la hiperventilación del paciente para no barrer el CO2, como comentamos previamente. En cuanto a la estabilización circulatoria, en caso de ameritarlo, que generalmente va a ser el TC moderado severo, hay que valorar la función circulatoria después del trauma, checar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pulsos, el llenado capilar. La reanimación se debe de dar de forma agresiva si es que tuviera inestabilidad circulatoria con fluidos, o si el paciente tuviera hipotensión o signos de perfusión inadecuada. Se recomienda cargas de 20 mililitros por kilo con cristalino isotónico, que es cloruro de sodio al 0.9%. En cuanto tengamos un acceso vascular disponible, no se deben de utilizar líquidos hipotónicos. La presión sistólica mínima, o la que debe de tratar de mantenerse, que sería el percentil 5 para un niño hasta los 10 años de edad, se obtiene mediante una fórmula, la cual es 70 más la edad en años del niño por 2. Para pacientes con más edad, o sea, mayores de 10 años, la presión sistólica aceptable debe de ser de 90 milímetros de mercurio. Entonces, con eso nos podemos guiar para ver si está en hipotensión e iniciar el manejo. Hay que tratar de evitar la hipotensión, asegurar un acceso vascular con al menos 2 vías periféricas de gran calibre o una vía central. ¿Por qué? Pues porque nuestro paciente está grave. Y no se recomienda el uso de diuréticos. Existen criterios de hospitalización. El criterio de hospitalización en el paciente con un trauma craneoencefálico es que la escala de coma de Glasgow sea menor de 15, que exista focalidad neurológica, que el estado neurológico esté alterado, que el paciente esté vomitando y no esté tolerando la vía oral, que tenga lesiones extracraneales graves o que se cuantifique una lesión intracraneal. Que estemos sospechando de maltrato, también mejor lo hospitalizamos y lo observamos y le hacemos una serie de estudios. Si también tiene cuidadores inadecuados para vigilar al niño y reconsultar si precisa. Entonces, también hay criterios para hospitalizarlo en una unidad de cuidados intensivos, y este es que la escala de coma de Glasgow sea menor de 3 o tenga datos de focalidad neurológica. Si ya se corroboró la presencia de una lesión intracraneal,
También hay que considerar su ingreso en hospitalización en caso de hematoma no epidural menor de 1 centímetro. Entonces, ahora, también hay consideraciones en caso de que el paciente presente deterioro de sus condiciones neurológicas durante el periodo de observación. Entonces, para eso se tiene que estar haciendo una evaluación periódica de la escala de coma de Glasgow, medición de los signos vitales constantemente y una evaluación de la saturación de oxígeno. De acuerdo a su evaluación o a su valoración, será necesario si le agregamos monitorización de la glicemia y cambios en el hematocrito, en el caso de que tenga alguna hemorragia, obviamente presentar anemia, evaluación de los electrolitos séricos también como una complicación del tremo craneoencefálico, edema cerebral, etc. Una gasometría arterial, el paciente debe estar en decúbito dorsal con la cabeza en posición neutra, elevada a 30 grados, inflexionar el cuello, como las recomendaciones en el síndrome hipertensivo endocraneal. Hay que iniciar soluciones endovenosas asegurando que la diuresis mínima sea de 0.5 mililitros por kilo por hora y evitar soluciones hipoosmolares para evitar mayor edema, y hay que trasladar a un centro hospitalario o centro especializado en trauma en caso de requerirlo. Si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico leve, o si tuvo uno de riesgo intermedio, ya lo evaluamos de 4 a 6 horas, no hubo ningún problema, ok, lo podemos mandar a casa diciéndole a los padres que lo deben de observar por lo menos otras 24 horas más. Tenemos que darles los signos que serían de alarma y que tienen que vigilar el cuidador, que sería cefalea intensa o que el paciente sea irritable, que tenga vómitos de forma repetida, que tenga salida de líquido por nariz o por oídos o incluso sangre, que tenga alteraciones del comportamiento, del equilibrio, de la visión o del habla, que tenga dificultad para ser despertado o para permanecer despierto, movimientos extraños o que tenga pérdida de la fuerza. Tenemos aquí un diagrama de flujo también de la guía de práctica clínica del paciente con traumatismo craneoencefálico. Se hace un interrogatorio, una exploración, se clasifica el TCE. Si es un TCE leve, ok, vamos a ver, ¿requiere vigilancia médica? Sí, entonces lo observamos por 6 horas y se hace una revaloración nuevamente. Entonces, ¿tiene alguna alteración neurológica? Sí, entonces aplicamos el ABC y lo enviamos a un centro de referencia. Si el paciente no requiere vigilancia médica, entonces lo mandamos a su domicilio, se le proporciona una hoja informativa con los datos de alarma y ya se da de alta, ¿no? Si el TCE no es leve, hay que clasificar el TCE en moderado o en severo, aplicar el ABC y enviar a un centro de referencia. Les había dicho nuevamente, o les digo que la guía de práctica clínica está muy encaminada al primer nivel. En cuanto a la estabilización de la vía aérea, la ventilación y la circulación, pues ya saben abrir la vía aérea, se realizan las medidas de tracción mandibular, inmovilizar la columna cervical, hiperextender el cuello, se evalúa la respiración, respira normal, sí, lo vigilamos, si no respira normal, ahí ya ver, ¿tiene dificultad respiratoria? Sí. Entonces hay que darle ventilación con bolsa, mascarilla, reservorio con O2 al 100% y pasar nuevamente o continúa acá, que sería evaluar la circulación y el acceso vascular. ¿Hay ausencia de pulsos? Sí, se inicia RCP. Si tiene pulsos o sin alteraciones, hay que revisar su perfusión. ¿Hay perfusión correcta? Sí, se vigila. No, se aplican entonces aquí las soluciones IV con cristaloide, isotónica a 20 mililitros por kilo en bolo y se reevalúa. Aquí nuevamente regresamos. Si no hay dificultad respiratoria, valoramos. ¿Hay insuficiencia respiratoria? No, se reevalúa nuevamente, pero si sí la hay, tenemos personal capacitado para el manejo de la vía aérea avanzada, para la intubación principalmente, sí, ok, entonces se realiza la intubación y continuamos hacia acá con el normograma. Aquí tenemos también otro normograma y aquí tenemos nuevamente, tiene un traumatismo craneoencefálico. Lo primero es el triángulo de evaluación pediátrica. Si el paciente está inestable, inmediatamente valorar el ABCDE. Hay que realizar un control cervical, estabilizar la vía aérea, intubar si la escala de coma de Glasgow es menor de 9, tratar de oxigenar al 100%, monitorizar los signos vitales
iniciar también la valoración y el tratamiento del dolor, tratar de adquirir un acceso venoso, valorar el traumatismo de la hipertensión intracraneal, realizar la TAC, como comentamos, si el Glasgow es menor de 15 o tiene datos de focalidad neurológica, y considerar también el ingreso hospitalario. Si el paciente está estable, pero tiene un riesgo alto de una lesión intracerebral, si está si está estable pero tiene alto riesgo, se le realiza una TAC. Si no tiene un riesgo alto, ok, entonces evaluamos. ¿Es menor de 2 años o es mayor de 2 años? Si es menor de 2 años y tiene un riesgo intermedio de lesión intracraneal, sí, entonces lo vamos a observar, o aquí lo podemos tomar una tomografía. Esto es muy importante porque realizar una tomografía no es cualquier cosa en un niño. La cantidad de radiación es considerable, por eso ponen aquí observación versus una TAC. Entonces lo observamos y consideramos la TAC si hay empeoramiento clínico, si hay una asociación de signos o síntomas, si la edad del paciente es menor de 3 meses, también le vamos a realizar una tomografía, o si también es por alguna preferencia familiar, si el paciente también, mejor dicho, el papá o los papás del paciente, algunos son también muy aprensivos o están muy ansiosos, pues también se podría realizar una tomografía, pero previamente con nuestra valoración. Ahora, si el paciente no tiene riesgo intermedio y es un riesgo bajo, entonces lo damos de alta con las recomendaciones del manejo domiciliario y ya. Ahora, si el paciente es más de 2 años, si es mayor de 2 años, tiene un riesgo intermedio de una lesión, sí, nuevamente lo observamos o le tomamos una tomografía solo si tiene la indicación. Si no tiene riesgo, ok, tiene un riesgo bajo, lo mandamos de alta con recomendaciones de manejo domiciliario. Finalmente, esta es la bibliografía, chicos. Espero que les sea de mucha ayuda. Ya les mandé también en su programación algunas otras bibliografías que me gustaría que revisaran. Saludos a todos.